Salvador y Ana, y les vamos a acompañar en la presentación de este proyecto documental, que para nosotros es un proyecto muy especial porque es la primera vez que hemos planteado un proyecto así, ¿no? Con este tipo de narrativa. Entonces, primero vamos a presentar aquí un poquito lo que es el marco del proyecto y después vamos a hacer una breve visita por las salas del museo, conociendo las obras de algunos de los artistas, que luego podéis profundizar mucho más sobre ellas en el documental, sobre sus obras y sus vidas, que son vidas de artistas migrantes, es lo que viene. Entonces, lo primero que nos gustaría contaros es que este proyecto se enclava dentro de un proyecto más grande que desarrollamos en el museo con la colaboración de BBVA, que se llama Conectarse. Es un proyecto que genera contenidos fundamentalmente digitales y que sobre todo es una gran oportunidad para crear un tipo de recorridos y de lecturas que son distintas a las que habitualmente encontramos en un museo. Es decir, que normalmente pues encontramos casi siempre recorridos de tipo cronológico, temáticos también, en ocasiones. En esta ocasión, ¿vale? y fundamentalmente con este proyecto, que son los documentales web, lo que nos ha parecido interesante es vertebrar las colecciones del pasado pensándolas desde el presente también, ¿no? Y ahí está un poco la clave de la narrativa de estos documentales, porque nos permiten abordar conceptos y problemáticas contemporáneas, como por ejemplo en este caso es la migración. Comentaros que este, como os decía, es el primero de una serie de 3 documentales web que saldrán a lo largo de los dos que quedan. Uno saldrá a finales de año y el siguiente saldrá a principios del año que viene, y que de alguna manera abordan otros temas, pero siempre con esta misma idea, ¿no? Enriquecer las lecturas, los nuevos relatos del museo, en un momento además en el que el propio museo se está replanteando también sus colecciones, ¿no? Y veréis que en los próximos meses pues, va a haber una serie de exposiciones donde también se generan nuevas lecturas y replanteamientos que no solamente se centran en lo cronológico y en el canon artístico, sino que de alguna manera también rompen ese tipo de narrativas. ¿De qué va nuestro docu-web? ¿No? Este primer docu-web, que se llama Artistas Migrantes, aborda las trayectorias vitales de 7 artistas que durante el periodo de entreguerras se ven obligados por cuestiones de tipo, pues, por guerra, cuestiones de tipo político, social, y en algún caso también por motivos de formación personal, se ven obligados a migrar, a viajar y trasladar de alguna manera su casa de un lugar en el que han nacido, en el que se están formando, a otro lugar, ¿no? Totalmente diferente. Lo que vamos a encontrar en el documental, es decir, el corazón son las piezas de estos 7 artistas, y después tenemos una serie de derivadas que nos van a llevar también en ese juego entre el pasado y el presente a reflexionar sobre realmente cómo la vida y el momento vital que viven estos artistas, que normalmente son momentos que son muy poco estudiados y muy poco conocidos. No vamos a conocer, por ejemplo, que Gros viaja a Nueva York y sabemos que viaja y que cambia su arte, pero sabemos muy poco de cómo fue ese viaje, de qué cosas le preocupaban o le fascinaban, de cómo fueron esos años realmente en la ciudad, ¿no? de Nueva York. Entonces nosotros sí que hemos querido acercarnos siempre que podíamos a ese tipo de narrativas más íntimas, y para ello ha sido fundamental el proceso de investigación, donde se han incluido desde fotografías, cartas, diarios, y todo eso realmente es algo que enriquece también las piezas de los artistas en el documental, y que de alguna manera nos hacen conectar personalmente con ellos y viajar a nuestro presente planteando realmente qué aprendizajes podemos tener, ¿no? de esas vivencias. Por eso la segunda parte del documental está mucho más centrada en eso, ¿no? Realmente en qué está ocurriendo hoy con los artistas que se ven obligados a migrar, y realmente cómo la cultura, en este sentido la cultura y el arte, pueden ser una red importante para generar vínculos que realmente ayuden, ¿no? a las personas en sus países de acogida. Entonces, os vamos a contar un poquito, vamos a navegar, ¿vale? Aunque luego ya lo vais a poder hacer libremente cada uno, porque ya el documental está subido
en la web del museo. Os vamos a enseñar. ¿Quieres contarlo tú? Sí, bueno, os enseñamos la estructura porque lo vais a poder ver mucho más, con mucha más calma. Este proyecto que hemos preparado junto a la Fundación BBVA. Es un proyecto en colaboración que cuando iniciéis la navegación vais a encontrar una primera parte introductoria, pero el bloque central, como decía mi compañera Ana, está centrada en la vida de los 7 artistas migrantes cuyas obras hoy podemos contemplar en el museo. La vida de los 7 artistas migrantes, que viene acompañada también por galerías específicas de imágenes y fotografías que hemos encontrado en el estudio, se complementan también con las traseras de las obras, que es algo que muy pocas veces se ha mostrado en el museo, porque por primera vez en este proyecto digital vais a poder ver también. Complementamos también la vida de los artistas migrantes, con su contexto vital en el que viven, con un timeline, donde podemos ver el momento histórico en el que van a desarrollar su vida, junto con diferentes elementos relacionados también con el contexto de la historia del arte. Y a partir de aquí se enriquece el documental con diferentes reflexiones de profesionales del museo, antropólogos, artistas, que nos hablan desde la contemporaneidad. Hacen una visión, un repaso sobre los artistas históricos que pertenecen cuyas obras pertenecen a la colección Thyssen, pero desde una visión más contemporánea. Y el documental web termina animando a la gente a compartir historias sobre migración o historias de los propios museos relacionadas con la migración. Y finalmente, para aquellos que se acerquen al proyecto web, podrán encontrar un vídeo que hace alusión a todo ese proceso de investigación que hemos llevado a cabo durante el museo en los últimos 3 años para poder llegar a este momento. Este sería, pues, la vais a poder tener acceso, el proyecto está disponible tanto en web como en tablet o en mobile, pero también hoy vamos a ver o vamos a continuar viendo in situ las obras de esos artistas que nos han inspirado para hacer este proyecto. En el documental encontraréis mucha documentación sobre ellos, pero también sobre 3 artistas más. Y vamos a empezar por, de alguna manera, que ha sido quizá el caso más complejo de investigación, pero también el más satisfactorio. Porque vamos a conocer a Hilde Isay, que ese es su nombre de nacimiento, con sus apellidos. Ella pertenecía a una familia judía, nace en 1905 en Alemania, y sabemos que en 1926 ella decide formarse como artista. Así que dará clases en la Academia de Carl Jung, que será su marido 2 años después, y que es quien hace este retrato de ella, ¿vale? Es decir, que en realidad nosotros a Hilde en el museo podemos contemplarla a través de una obra, ¿vale? En la que ella es protagonista. Y donde además sabemos de esta época bastantes cosas de sus aspiraciones artísticas, sobre todo porque Carl Jung y ella compartían toda esa creatividad artística. Hay muchísimas fotografías de los dos, fotografías experimentales. Existen bastantes bocetos preparatorios para esta obra, que además es una obra muy especial porque también es una obra fragmentada. Es decir, aquí vemos 2 representaciones de ella, un doble retrato, y si os fijáis, en uno de los extremos encontramos una mancha pictórica verde que sería parte del codo de una tercera Hilde, y habría hasta una cuarta, que ahora os enseñaremos esa segunda parte. En un momento dado, esta obra, cuando se pinta en torno a 1929, al poco tiempo sufre una gotera y el propio pintor decide cortar el lienzo, de tal manera que el lienzo se divide y luego, pues obviamente con los avatares que va a vivir la Alemania ya de ese tiempo, del 29, del 30, del 31, las obras se van a separar y van a tener toda una vida distintas en las colecciones, con lo cual aquí en el museo podemos conocer esta obra y en la Pinacoteca de Múnich tenemos las otras 2 Hildes, ¿vale? A través de esta obra, si quieres enseñamos la otra parte para que la vean también, porque vemos como esas 4 Hildes muy complementarias, ¿no? Muy diferentes. Pues aquí vemos una Hilde más sumisa, elegante. En el caso de la Pinacoteca de Múnich es una Hilde mucho más divertida, más sensual. ¿Qué sabemos de Hilde por estos años? Pues conocemos bastante poco. Sabemos que era una mujer muy enérgica, muy creativa, que un poquito después de esta obra, en 1931, decide estudiar en la Bauhaus, que es una institución que realmente va a ser muy importante porque va a dar acceso a las mujeres al campo de la formación. Entonces ella decide estudiar, pero curiosamente no se matricula
matricula, simplemente va como oyente, ¿no? Pero allí pues ella crea toda una relación de amistad con profesores, con otras alumnas, y realmente para ella sabemos que van a ser años muy especiales y muy importantes. 2 años después la escuela va a cerrar y ella abandona Alemania y se va a vivir con su madre a Viena. Claro, recordamos que estamos ya en 1932-33, que coincide con la subida del Partido Nacional Socialista, ¿no? en Alemania, y eso va a hacer que muchos de nuestros artistas, por su condición de artistas judíos, tengan que emigrar. Bueno, como todo es el caso de Hilde, vivirá una serie de años en Viena hasta que su madre muere. En el 35 ella se separa de Umburg, pero sin embargo sigue manteniendo el apellido. Y ese año 35 también, que muere su madre, viaja a Londres, donde vivirá un tío suyo. Está 4 años en Londres y decide dar el salto a Nueva York. Pero entonces ella tiene 34 años, es una fotógrafa formada en la Bauhaus, en fotografía experimental, y realmente viaja sola con el apellido de su exmarido y llega con 34 años, ¿no?, a esta ciudad. Entonces, en ese momento ya sí que perdíamos mucho a Hilde, perdíamos muchos testimonios, mucha investigación, y curiosamente, y gracias sobre todo a la ayuda de una investigadora que ha sido fundamental, que está en el documental, tanto en la pieza de Hilde como también en una pieza que reflexiona sobre la importancia que tienen los documentos de migración y las redes de cultura que tuvieron en el pasado y que pueden tener en el ahora, que es Sara Torres. Pues Sara encontró muchísima documentación de ella, por ejemplo esta declaración de intenciones, son documentaciones de migración que no difieren mucho de las documentaciones que hoy las personas que emigran se ven obligadas, ¿no?, a rellenar. Dan datos muy objetivos, desde edad, color de pelo, datos físicos, se les pregunta por las creencias, por las razas, la profesión, no se va definiendo todos esos aspectos, pero curiosamente para nosotros ha sido fundamental, aunque eran datos muy objetivos, para irla como localizando a lo largo de esos 30 años siguientes en los que vive y muere en la ciudad de Nueva York. Sabemos que en esos años ella sigue desarrollando la fotografía experimental, pero sin embargo se gana la vida, porque de hecho hemos encontrado anuncios en periódicos como fotógrafa familiar e infantil. Y curiosamente, al final de su vida, ella va a donar parte de esas fotografías que ha hecho durante estos años y también durante la etapa de algunas de la Bauhaus, las va a donar al MoMA. Y esa cajita que encontró Sara estaba en el MoMA guardada y nunca se había expuesto. Entonces son fotografías que algunas forman parte de la pieza de vídeo, junto a estas fotos cedidas por archivos como la Bauhaus, pero que también se muestran por primera vez en el documental y de alguna manera nos ayudan a poner en valor la historia de una mujer que tenía una gran pasión por el arte, por la fotografía, que ha sido reconocida como fotógrafa por instituciones como el MoMA, como el Getty, pero que en su momento realmente estuvo olvidada. Entonces, la verdad que para nosotros ha sido muy importante, que además es una de las artistas que más documentación hemos encontrado finalmente, de la que teníamos prácticamente un vacío y hemos encontrado muchísima información. Y además de forma muy generosa se ha cedido esta información. Pues si os parece seguimos. Cuadernos, material para posteriores acuarelas y dibujos. Entonces me subo al primer autobús que pasa, así vagabundeo de un sitio a otro y soy feliz viéndolo todo. De esta manera ya conozco bastante bien a la gente, el barrio, el ambiente. Esta sería una muestra de cómo paso un día en Nueva York. Vale. Nos resultaba interesante acercarnos a esta descripción, que es una descripción donde realmente vemos a un Gros encantado, ¿no?, con estar allí. Todo le parece sugerente y realmente poniéndolo en diálogo con esta imagen, que es una imagen de 16 años antes de esta carta, y del momento en el que él, en el 32, está allí invitado, pero justamente vuelve a Alemania y un año después decide exiliarse con toda su familia. Y muy bien que hizo, porque realmente una semana después estaban confiscando su taller, sus obras. Entonces realmente fue importante, ¿no?, como ese momento en el que él toma la decisión de irse a Nueva York, donde va a permanecer una serie de años. Si comparáis esta descripción con esta imagen de 16 años antes, una imagen que se crea de forma intermitente durante la
Gran Guerra en la que participa el propio Gros. Entonces, realmente, pues fijaros, ¿no? Representa la ciudad, que es un tema al que se acerca muchas veces y se seguirá acercando en los años de Nueva York, pero es una ciudad de pesadilla, ¿no? Teñida por una atmósfera rojiza, donde el espacio está muy forzado, donde vemos el uso, ¿no? de la caricatura, representando a diferentes personajes que claramente tienen una alusión, ¿no? a ciertos contenidos negativos de la sociedad. Hay como una intención satírica y crítica en todos ellos. Casi podríamos decir que, aunque es una obra de estos años, adelanta o es clarividente en el sentido de mostrarnos lo que va a ser las controversias y las vivencias que él va a tener durante la Alemania de la República de Weimar y que van a hacer que en el año 33 se vea obligado a migrar. Bueno, ¿qué más os cuento? A ver, ¿cómo le influye al artista, ¿no? la estancia en la ciudad de Nueva York? Pues como os decía, para él de alguna manera al principio será un sueño. Él realmente había crecido leyendo novelas de la América de principios de siglo, novelas de Dios y vaqueros, o sea, le interesaba todo ese mundo, todo el mundo de los gángsters, de Chicago. Entonces, claro, era como ir a la gran ciudad, a la ciudad diversa. De hecho, esto que nos contaban, ¿no? En la nota es prácticamente lo que hizo los primeros años, tomar muchísimas acuarelas por sus calles e intentar, de alguna manera, introducirse en el mundo de la ilustración de las revistas y publicidad, algo que le costó muchísimo, ¿vale? Y que también hizo que durante esos años perdiera como ese énfasis en lo crítico y el entender el arte como un arma política, que había sido fundamental en los años berlineses. De hecho, fijaros que esta obra, se sabe que gran parte de los dibujos preparatorios que él hizo fueron dibujos en los que él representaba la Norteamérica soñada, representaba Nueva York, cómo se imaginaba Nueva York, y de hecho hay como toques, ¿no? de esa fascinación por Estados Unidos, que lo vemos en la bandera, ¿no? y también pues, bueno, pues en esa idea como de la diversidad, de los grandes edificios, ¿no? La época del Art Deco, vemos un poco todo ese mundo. Sí que os queríamos hablar también específicamente de cómo esta obra es una obra que realmente nos habla de esa situación pues, tan crítica, ¿no? que vive Gros a comienzos de los años 30, ya que él, aunque se llevó muchas obras a Nueva York, otras muchas se quedaron en Alemania, esta entre ellas. Y en 1937 se hizo una gran exposición, conocida como la Exposición de Arte Degenerado, donde los nazis mostraron aquellas obras que fundamentalmente eran obras de artistas muy comprometidos políticamente, con ideas de izquierdas y que sobre todo eran obras muy combativas y muy de vanguardia. Metrópolis es una de las obras, ¿no? Es una de esas obras que fueron corazón de esta exposición, y como muestra, si quieres lo enseñamos, porque en la propia galería de traseras que tenemos, ¿no? como parte de la navegación del DocuWeb, podemos acercarnos a esa parte de atrás de la obra. A ver, aquí tenemos, donde vemos sí, la firma de Gros, con el año de término, y aquí es que está como justo aquí arriba, este número, que es el número de inventario que tuvo en esa exposición. Es decir, que también una cosa muy bonita que nos ha pasado en este proyecto es darnos cuenta que el arte, no solamente los artistas son migrantes, sino que el arte también es migrante y que las obras de arte lo son, y simplemente muchas veces es cuestión de mirar, ¿no? la parte de atrás, que como un mapa también nos habla de esos hitos que han vivido las obras. Seguimos por aquí. Es Marc Chagall. Marc Chagall también es un artista del que se conocen muchas cosas, pero quizá lo que menos conocemos es esa parte de artista errante, de artista que en un momento dado también se exilia. Él realmente vivió en muchos lugares diferentes. Nació en Rusia, en la ciudad de Vitebsk, dentro de una comunidad judía. Y en un momento dado viaja a estudiar a San Petersburgo, dará el salto a París.
volverá otra vez a Moscú, a Rusia, a Vitebsk. De Vitebsk viaja por Alemania, por Francia, y en un momento concreto, cuando él vivía tranquila, bueno, vivía feliz, ¿no? Podríamos decir, en Francia, pues con el estallido del nazismo es algo que va a influir mucho, prácticamente todos nuestros artistas, porque todos se están moviendo en esa época. Entonces, en el año 41, conectado, ¿no? Él vivía en Francia, pero vivía más en la zona de Marsella, concretamente en la localidad de Gordes. Ese año coincide con la entrada de las tropas alemanas sobre la ciudad de París y va a ser un momento clave para esta migración forzosa del artista. De hecho, si en el caso de la otra obra hablábamos de cómo la trasera, ¿no? Era testimonio de esa vida de la obra, una cosa muy interesante que pasa en esta obra, que es una obra muy especial porque él tenía una religión judía, pertenecía a la religión judía y sin embargo en estas fechas pinta varias vírgenes, en este caso una virgen con el niño, cercana, ¿no? a esta ciudad circular con la vela y la parte alta con ese coro de ángeles y animales como esa vaca, ¿no? tocando el violín tan característico, ¿no? Dentro del imaginario y la cromática, ¿no? del artista. Pues esta obra, si veis las fechas, se está empezando precisamente en 1938 y se termina en 1942, si no me equivoco, ¿vale? Quiere decir que es una vida que tiene un tránsito de años y ese tránsito es el tránsito de su exilio también. De hecho, os vamos a enseñar una foto. Es una foto que está un poco movida, es así, que en realidad es muy pequeñito, el negativo que se conserva, y es una foto que nos ha cedido el Comité Internacional de Rescate, que va a ser una institución fundamental en estos años. Quizá no se conoce mucho de ellos, pero aquí le vemos a él, junto a esta obra, en el patio de la casa de Gordes, y con Bela, su mujer, y con Varian Fry. ¿Quién es Varian Fry? Pues Varian Fry era el emisario del Comité de Rescate en la ciudad de Marsella, y él era periodista de información y en un momento dado decide ayudar a esta red internacional que tiene su sede en Estados Unidos para salvar y de alguna manera ayudar en ese viaje de exilio a artistas, pensadores, gente del ámbito de la cultura. Y en este caso Chagall, que era muy reacio a viajar, él tuvo muchos encuentros con él. De hecho hay un momento en las memorias de Varian Fry donde él habla de que quedaron para cenar, que cayeron bombas directamente desde los aviones, que se quedaron sin luz y que entonces Marc Chagall le preguntó, ya convencido de que se tenía que ir, si en América había vacas, ¿no? Una cosa como muy anecdótica, pero que para él va a ser fundamental. Y Varian Fry dice que cuando le escuchó decir sí, que entonces se relajó, se tranquilizó y días después emprendió el viaje vía Portugal. Para él era muy importante llevarse parte de sus obras. De hecho, embaló todo, 500 kilos, pero él no se lo pudo llevar por cuestiones burocráticas de ese momento. Y fue su hija Aida, unos meses después, quien viajó con todos esos cuadros, entre ellos la Virgen de la Aldea, a Nueva York en la parte alta del barco, que además se inundó. Le ocurrieron todo un tipo de avatares, pero en 1941 la obra ya estaba en Nueva York y esos años que él vive en Nueva York serán los años en los que termine la obra, ¿no? Con lo cual será otra de esas obras migrantes. Deciros también que, por ejemplo, el papel que va a tener el Comité de Rescate, en este caso, va a ser fundamental. Y al frente del Comité de Rescate, que había muchas personas y muchas instituciones internacionales, va a estar el MoMA. Y dentro del MoMA, especialmente, Margaret H. Barr, que es la mujer de Alfred Barr, director del MoMA en ese tiempo, que lo que van a hacer sobre todo es hacer el seguimiento de todas estas personas vinculadas a la cultura y escribir, ¿no? esas cartas y esas cartas de invitación al país que eran necesarias, ¿no? Entonces sí que es importante que personas como Varian Fry, pues al principio en su lista tenía 30 nombres y finalmente son prácticamente 400 personas, ¿no? a las que consiguen, ¿no? el traslado, ¿no? a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues también una cosa que para nosotros ha sido importante y por lo que hemos proyectado también toda la segunda parte del documental es entender que realmente
en esos procesos de exilio y de migración que son tan duros, el papel del arte y de la cultura es fundamental en la creación de redes y vínculos, ¿no?, entre personas. Entonces, bueno, pues sí que concretamente en el documental hay un audio donde se habla de esta historia, ¿no?, del comité de rescate y todo ese papel, ¿no?, que tuvo realmente en la ayuda, ¿no?, y en la salvaguarda de este tipo de vidas de artistas. Vamos por aquí. Ante las obras de Vincent es un artista que es de origen lituano. Nace a finales del siglo XIX y en 1906 viaja con su familia, concretamente con su madre y con un hermano, a la ciudad de Nueva York. Él tiene 8 años en ese momento. Y su padre, que ha tenido ciertos compromisos políticos en la Rusia de ese momento, ha sido deportado previamente a Siberia y se une a toda la familia en ese momento, ¿vale? En 1906 en Nueva York. Entonces, claro, hablamos realmente de un artista que llega a Nueva York como niño, que también pertenece a una comunidad judía bastante cerrada, que se encuentra en una ciudad muy diversa pero muy segregada también, y que ahí, en esa ciudad y con esas circunstancias, tiene que crecer y se quiere formar y quiere ser un artista, ¿no? De hecho, él, la verdad que durante años fue, luego más adelante, profesor de universidad y escribió como todas sus diserciones, ¿no? Y hay una pregunta muy bonita que él escribe, ¿no?, como que se hace a sí mismo, realmente, ¿cómo puedo hacer convivir todas mis tradiciones familiares, mis vínculos, con mis aspiraciones artísticas, ¿no?, en este país, ¿no? Bueno, pues realmente ese va a ser el espacio donde él va a crecer, y va a crecer muy poquito a poco. Va a crecer primero con las redes más cercanas, que son las redes familiares. Su padre en Brooklyn va a abrir un taller de carpintería donde él aprende. Posteriormente se forma con su tío, que tiene una pequeña litografía, accede al diseño gráfico, es decir, va a acceder poco a poco y a muchas técnicas artísticas distintas, y en un momento dado él decide estudiar también en la Arte Estudiantil, como donde ha dado clase de Gros, y donde también coincide con otros artistas de este documental como institución, y luego ya se formará en la Universidad de Nueva York, viajará por Europa, es decir, que va a ser como un crecimiento de a poquito. ¿Qué le interesa? Pues fijaros, él pertenece al realismo social. De hecho, si miráis alrededor de esta sala, seguramente bueno, os llama la atención que está junto a Hopper, ¿no?, que en su momento fue un artista conocidísimo. No ocurrió lo mismo con Vincent, ¿no? Pero los dos pertenecen al American Scene, que es un momento que realmente está poniendo el foco en lo que fue el crack del 29 y la crisis posterior. Y igual que Hopper pone el foco en las ciudades y en la condición humana, Vincent, ¿qué le interesa? Pues realmente es que él entiende que el arte es una herramienta para la transformación social, ¿no? Entonces, él lo que nos muestra es esa sociedad y esos márgenes donde nadie mira. Los trabajadores, los niños, las fábricas, los migrantes, ¿no? Entonces en él hay como un doble juego entre su condición de migrante y realmente cómo pone en valor, ¿no?, este tipo de vidas a través de sus obras. Entonces, en 1935 él va a pertenecer a un proyecto que realmente va a ser muy importante para su trayectoria. Es un proyecto estatal, él trabaja en varios proyectos estatales, pero este concretamente es un proyecto en el que se llama Fotógrafos, y a él le llama Walker Evans, que es otra de esas redes maravillosas que se crea en este caso, ¿no?, que él poco a poco va formando desde su pequeña comunidad en Brooklyn, pues luego va conociendo a otra serie de artistas que le van abriendo, ¿no?, ventanas, caminos, y entonces junto a estos artistas como Walker Evans y Dorothea Lange, él va a recorrer parte del medio oeste americano, el sur, ¿no?, y va a conocer, sobre todo lo que van a tratar es de archivar y documentar los efectos de la crisis. Es lo que se llamó la Fat Security Administration dentro del programa del New Deal. Entonces, con esas fotos que él hizo muchísimas, realmente pues va a documentar, ¿no?, todos esos efectos. Entonces, sí que es interesante porque él, una década después, vuelve a esas fotografías y construye sus obras a través de esas fotografías. Nosotros, cuando hemos estado investigando en este documental, hemos encontrado que todas esas fotos son de dominio público, están en la librería del Congreso de Nueva York, y realmente lo que ha sido muy bonito es que hemos encontrado las obras que han inspirado, o sea, las fotografías que han inspirado nuestras obras del museo. Entonces, sí, en el caso de esta obra, que es de
1944, orquesta de 4 instrumentos, sí que tenemos algunas de las fotos, hay muchas más, que tomó en Pensilvania, en una granja de Pensilvania, con esta orquesta de músicos, ¿no? Improvisada, en este caso solo son cuerdas. Y si pasas a la última, vemos al cuarto, que es una fotografía de otro día diferente, en otro lugar, ¿no? que lo tendríamos aquí. Lo mismo nos pasa con Parque de Atracciones también, que lo tenemos ahí, también hemos encontrado como las fotografías y lo veréis todo también en el documental. Y bueno, y con esto también cerraríamos, ¿no? Como esta parte de la visita, sobre todo, bueno, para nosotros sí que es importante, ¿no? Centrarnos en estas vidas y entender que realmente a través de ellas podemos reflexionar sobre la hora, ¿no? sobre la migración y fundamentalmente sobre el arte y la cultura, ¿no? Y sobre esa cuestión tan importante que supone entender la cultura como algo abierto, como algo global capaz de crear redes, ¿no? No solamente entre artistas, sino entre personas, ¿no? Entonces, pues la verdad que en este sentido estamos muy agradecidos porque ha sido un proyecto de investigación muy interesante y que ha sido posible gracias a la colaboración con Fundación BBVA. Muchas gracias.